¿Qué tal? ¿Cómo les va? Otra edición de nuestro programa Otredad por Conclusión TV. Hoy con un invitado, una sorpresa para mí y algo que ha gestionado Arístides Álvarez y nos ha conectado con Johnny Burgos, que es periodista, presidente de la Cátedra Académica de Periodismo Simón Bolívar en el estado de Sucre y director político del Frente Bolivariano, Comunicadores Socialistas Che Guevara del Gran Polo Patriótico y militante del Partido Socialista Unido de Venezuela. Johnny Burgos, ¿cómo le va? Bienvenido. Mi hermano, muy agradecido, te expreso pues a través de tu prestigioso programa todo ese abrazo bolivariano, socialista, latinoamericano de los venezolanos, de nuestro presidente obrero Nicolás Maduro, de todos aquellos venezolanos que rodillas en tierra estamos resistiendo la embestida del imperialismo y por supuesto trayendo ese mensaje de democracia, de aliento en este proceso que ustedes están decidiendo bajo su propia determinación. Hoy Argentina decide por sí misma, es lo bonito de todo esto. Has llegado antes de las elecciones, así que pudiste ver el acto electoral, ¿sí? Es emocionante por lo siguiente. Primero porque es la fiesta democrática. Vimos, por ejemplo, el alto porcentaje de votación. Y hay que hacer con sinceridad. En Venezuela y muchos países en Latinoamérica, esto fue una gran sorpresa. ¿Por qué? Bueno, porque los medios de comunicación que salen, las informaciones que salen hacia afuera de Argentina, decían otra cosa. Por eso esa diferencia, un 15%, que puede ser hasta más, es prácticamente una gran sorpresa, pero de alegría. Y si tiene que haber alegría, tiene que ser nosotros los venezolanos. ¿Por qué? Bueno, porque Argentina se juega su esperanza, pero nosotros también, Latinoamérica se juega su esperanza, porque ya estamos con México, estamos en Nicaragua, estamos con Bolivia, estamos con Venezuela. Yo estoy seguro que Argentina retomará el camino de ese amor latinoamericano y, por supuesto, darle resistencia, poner ese gran parado a la injerencia de Estados Unidos de querer apropiarse, como ellos lo decían, el patio trasero de Estados Unidos. Ya Latinoamérica no puede caer en ese discurso. Sí, es algo que ocurrió alguna vez y que no queremos que ocurra, ser el patio trasero de nadie, ni de Estados Unidos ni de ninguno, ¿no? Cuando mencionaba la esperanza de Argentina por las elecciones del domingo pasado, pero las que seguramente serán el próximo 27 de octubre, pensaba en los institutos que tiene la Patria Grande o América Latina, como la UNASUR, ¿no? El propio Mercosur, el Parlasur, que han quedado como adormilados este tiempo, ¿no? Porque no tanto el presidente argentino como el presidente brasileño y otros no los tienen ahí sin actividad, ¿no? Y incluso con algunas declaraciones de los presidentes cuando se han reunido por fuera de estos institutos y declarándola a Venezuela como antidemocrática, como un régimen autoritario y demás. ¿Cómo analizan ustedes y en particular vos como periodista y como bolivariano? Hay que ir a la historia. Es importante saber los factores que han incidido en los hechos lamentables del siglo XXI, pero también debemos revisar los antecedentes. Para junio de 1822, en Guayaquil se abrazaron Bolívar, San Martín como el libertador del sur, Bolívar como el libertador del norte. ¿Okay? ¿Qué se batió? Ahí no se discutió ninguno interés de apropiarse, no, sino de liberar al Perú, el destino del Perú. Eso en primer parte. En segundo lugar, ya en 1826, si no me equivoco la fecha, en el Congreso de Panamá, Simón Bolívar lo decía claramente: los Estados Unidos están condenados por la providencia a llenar de sangre y miseria a Latinoamérica a nombre de la libertad. Entonces, el Estados Unidos agrede, ataca, acusa a aquellos países que no siguen su línea, su lineamiento, más que todo el capitalismo salvaje y miserable y asesino. Por ejemplo, mi colega, uno de los primeros discursos políticos de tratar de ensuciar este proyecto bolivariano, nos llaman comunistas, como si eso fuera una desgracia. Pero ¿por qué nos llaman comunistas? Por las comunas que el presidente Chávez decidió hacer un proceso de transición de un país capitalista, rentista, hacia la autodeterminación de las comunidades pequeñas. El poder bolivariano se sustenta en lo que llamamos otros consejos comunales, las comunas.
Por ese simple hecho, además te voy a mostrar aquí algo. Aquí está la opinión que hacía la oposición sobre el comunismo, porque Chávez decidió formar las comunas. Entonces yo pregunto ahora, ¿y Argentina? Este hermoso proceso comunal, yo he sido testigo. Yo ahorita estoy residenciado en Pueblo Estel, pero he visto cómo las comunidades pequeñas organizadas hacen una acción de autogestión increíble, maravillosa. Y les voy a decir algo, llevaré mi voz al gobierno bolivariano de tratar de enviar a Argentina a aquellos que toman esta experiencia y que nos reorienten en Venezuela sobre lo que debe ser organizarnos en estas comunas. Más que todo en Venezuela ahorita. Ahorita estamos peleando en función de organizar las comunidades en la parte de producción. Te voy a decir algo. Esta gran crisis económica, esta gran crisis política que Venezuela tiene, nos ha enseñado algo de aprender de la crisis. Nos ha permitido crear ideas de organización, de producción. El gobierno, el Estado está mirando ahora al campo. Te voy a decir algo. A finales del siglo XIX, Venezuela era un potencial agrícola increíble. Tenía un puerto abierto hacia Europa. El producto agrícola era muy, muy codiciado, principalmente el cacao. A partir del comienzo del siglo XX, con la aparición del petróleo, a través de una estrategia de transculturación o globalizante de Estados Unidos, nos cambiaron la cultura del campo por las industrias petroleras. Entonces el campesino, el productor, se nos fue de las regiones a ir a las grandes petroleras. Pero para poder ejercer trabajo en la petrolera había que hablar inglés, había que adquirir la cultura norteamericana. Eso, por supuesto, dispersó no solamente a la mano especializada, sino a las propias universidades. Ya las universidades dejaron de estar formando carreras que son cosas innecesarias para Venezuela en aquel entonces. Entonces sobra la tecnología. Y eso, por supuesto, causó un rompimiento, una grieta inmensa de lo que Venezuela había desarrollado por tanto tiempo, que era el desarrollo de la agricultura, subsistir a través de la agricultura. El petróleo, bueno, nos llevó a nosotros a soñar en ese oro negro, y estas son las consecuencias. ¿Por qué? Porque Estados Unidos nunca cumplió la transferencia de tecnología, que ese era un compromiso que había. Ellos iban a llegar a Venezuela a explotar el petróleo, pero también a hacer las transferencias de tecnología. Esto no ocurrió. Tanto hace que estamos viendo consigo ahorita. Es la empresa venezolana que está en Estados Unidos. No se nos permitió a nosotros procesar el petróleo pesado a través de la orimulsión, que permitía transformar un petróleo pesado para convertirlo en liviano y así hacer uso al combustible. Darle un valor agregado. Exactamente. Te voy a decir algo. Muchos hoy se sorprenden cómo el presidente Nicolás Maduro, con tanta situación económica, con ese cerco económico, con ese cerco financiero. Ahorita Venezuela no puede transar económicamente con ningún país. No puede comprar alimentos, no puede comprar medicina, porque si no Estados Unidos va y le aplica la multa, los amenaza. Venezuela ahorita no puede ni pagar su deuda. Toda la banca internacional siempre tiene actitud dilatoria porque le teme las sanciones de Estados Unidos. En estos momentos hay barcos militares a cierta distancia del Mar Caribe, que es el mar venezolano, esperando que cualquier barco que llegue a Venezuela para obstruirle su paso hacia los puertos venezolanos. Y un ejemplo de eso es lo que ocurrió hace meses en Panamá. Un barco que cargaba cereales, el trigo, porque estamos ávidos, porque Venezuela no es productor de trigo. Y sin embargo, en Panamá, el gobierno panameño, que sabemos bien que obedece a los intereses de Estados Unidos, prácticamente hizo un secuestro, que es producto, es comprado con dinero venezolano. Entonces, esta es una situación que estamos viendo en Venezuela. Pero muchos se sorprenden, porque el presupuesto fiscal de Venezuela, que vence ahorita en octubre, está calculado, por supuesto, en el precio del petróleo. ¿Ok? Pero el 60% de ese presupuesto fiscal se va hacia ¿dónde? Hacia el sector social. Hoy tenemos el Carnet de la Patria. Ese Carnet de la Patria permite al país tener un estudio estadístico de cuál es el consumo alimentario, cuál es la situación de salud, cuál es la situación de servicio que tienen los ciudadanos. Ahorita tenemos las misiones educativas. La universidad en Venezuela está municipalizada. Antiguamente, por ejemplo, el caso mío, yo vengo de la zona sur de Venezuela, zona ganadera. Para poder ir a estudiar a la universidad, tuve que pasar 2 años buscando un cupo universitario en las calles. 2 años.
O sea, existía lo que era la población flotante, los bachilleres sin cupo. Gran cantidad. Yo recuerdo que en el año que yo salí de bachillerato, había casi 3 millones de estudiantes de mi edad, 16 años, que no podían acceder a la universidad. Con la llegada del presidente Chávez de 1998, se transformó a través del proceso bolivariano, a través de la Constitución bolivariana, se ha permitido ahorita que tus hijos, mis hijos, los hijos de cualquier venezolano tengan la universidad cercana. A mí me tocó esa labor de fundar la Escuela de Comunicación Social en Carupa, en el estado de Sucre. Ya hay 3 cortes de licenciado en Comunicación Social. Ahorita acabo de presentar un proyecto que ya se va a inicio en enero, que es la formación del pescador. Es decir, vamos a formar los ingenieros de pesca, técnicos superiores en pesca y licenciados en ciencias marinas. ¿Por qué? Porque el sector pesquero, ahorita el estado de Sucre genera el 70% del alimento marino viene del estado de Sucre, pero no hay profesionales de la universidad. Entonces nos ha permitido, primero, cumplir el legado de Hugo Chávez, de acceder a los jóvenes, sin distingo de ninguna parte social, a la educación superior. ¿Entiendes? Entonces, aparte de eso, hay programas de los adultos mayores. Ya a partir de los 60, 70 años, ya tú tienes 100% en Venezuela se cumplen las pensiones. Hay asistencia médica con barrio dentro. Está la misión Sonrisa. ¿Qué es la misión Sonrisa? Todos aquellos venezolanos, niños más que todo, que nacen con malformaciones al nivel de los labios, a nivel de la cara, es de forma gratuita. Está la madre embarazada. O sea, hay una cantidad de misiones, mi colega, que mucha gente se sorprende. ¿Cómo hace el presidente Nicolás Maduro? Esa es la pregunta. Ahorita inclusive el presidente Nicolás Maduro acaba de establecer una nueva misión, que es la misión Venezuela Bella, que es a nivel del casco urbano, de cada ciudad más importante, se está atendiendo todo lo que es el urbanismo. Y se siguen planteando otras programas sociales que son prácticamente un legado de Hugo Chávez. Porque Hugo Chávez permitió visibilizar aquellos sectores sociales que por tantos años, 50 años, 60 años, no fueron tomados en cuenta por los gobernantes. ¿Cómo hace el presidente Maduro y todo su equipo y cada una de las comunas y comunidades pequeñas con el bloqueo que tiene, ¿no? Porque tienen bloqueado, incluso hace poco ocurrió que las empresas venezolanas que están en Estados Unidos, el propio petróleo, las transferencias de dinero por las ventas y demás, no llegan a Venezuela. Antes de que el presidente Chávez llegara al poder, vamos a hablar de 1998, hacia atrás, como te dije, el precio del petróleo se calcula en octubre al precio del dólar. Es decir, suponte que en Venezuela el precio de cada barril vale $60, ¿ok? De octubre a diciembre siempre hay una fluctuación. Cualquier aumento en el precio del barril genera lo que son los excedentes petroleros. Sí. Es decir, casi siempre llega a 100 o 120. Ese excedente de 40 o $60 por barril, fíjate, Venezuela tiene una producción de 3 millones de barriles diarios. Es la mayor productora después de los países árabes, ¿no? Exactamente. Pero aparte de eso, Venezuela tiene el yacimiento petrolero más grande que Arabia Saudita, 20 veces. ¿Verdad? Pero a nivel de producción, por respeto a las normas de la OPEP, esos $60 del 98 hasta atrás llegaba a manos de las transnacionales. Y llegaba a manos de los sectores poderosos de Venezuela. Con la llegada de Hugo Chávez eso se acabó. Ahí es el descontento. Por eso que los grandes enemigos del proceso bolivariano, aparte del gobierno norteamericano, es las transnacionales que salieron de Venezuela. Entonces, ¿qué sucedió? Que ese excedente le ha permitido, no solamente le permitió a Chávez realizar aquellas grandes misiones, aquellas grandes obras, sino que le permite ahorita a Venezuela, le permite subsistir ante ese bloqueo financiero económico. Y por eso es que el Venezuela, alguien me decía, ¿cómo está Venezuela? Bueno, Venezuela soy yo. Ya la correa no me alcanza para poder amarrarme los pantalones, ¿ok? Ya el salario, el sueldo nuestro es prácticamente muy insuficiente para afrontar la cesta alimentaria. Un sueldo ahorita son 80,000 bolívares, pero para poder cumplir la cesta alimentaria de la familia venezolana tiene que ser 3 o 4 sueldos. Mi colega, pero aquí estamos, como Chávez lo decía, rodillas en tierra, defendiendo este proceso, que no solamente es que lo creamos, no solamente lo creamos, sino somos parte del proceso. Te voy a explicar algo. Yo cuando era estudiante en la Universidad de los Andes, en Mérida, la zona alta, fría de Venezuela, que me fui 2 años a buscar ese cupo universitario, conocí a Chávez en el Orza, en el Llano,
Chávez no era el líder político, militar, era un soldado que estaba presto a cumplir pues sus responsabilidades como comandante de caballería en el llano. Y me tocó conocerlo. Eso fue el 19 de marzo de 1988, cuando se celebran las fiestas del Orza. Él era el presidente de las fiestas del Orza. Y lo conocí, le estreché su mano, nos habló. Y ese mensaje bolivariano fue lo que a mí me llevó a sumar filas con Chávez. Debo decir que apenas estaba combinando pues yo estaba haciendo medicina. Y estaba combinado en lo que es la pasantía. Me faltaba como años, 6 meses para ser médico cirujano. Bueno, me uní a Chávez. Y le digo, lo unió Chávez y participé el 4 de febrero. Yo fui comandé pues 60 estudiantes que bajamos de las residencias Domingo Salazar y Mérida a tomar, porque el objetivo que me dieron a mí es tomar la Plaza Bolívar de Mérida. Y lo hice. Y ya eso fue el 4F del 92, en el 93 fui expulsado de la universidad. Asumí mi responsabilidad, como debe ser. 5 años de expulsión, luego hice comunicación social. Yo le decía a mi mamá, bueno, madre, lamentablemente perdiste un médico, pero Venezuela ganó un periodista. Y aquí estamos. Bueno, fue por ahí el deseo, pasó por ese lado. ¿Cómo no? Para poder comunicar. Dios me estaba predestinado para esto, para esto. Decía sobre las dificultades económicas que tiene Venezuela. Nosotros tenemos información que no siempre es seguramente la mejor, pero hay medios alternativos. Uno trata de bucear en páginas como la de Pedro Brieger, que es Nodal, me refiero a un periodista de política internacional y de conocimiento internacional muy buena, que tiene fuentes que le permiten dar información precisa. Está Pablo Bilski, que si mal no tengo conocimiento, esta tarde, más tarde que en nuestro programa, van a tener una nota con ellos. En Cooperativa La Masa también es otro periodista de política internacional, algo que yo no soy. Yo soy un entrevistador, no soy de política internacional. Y Venezuela tiene serios problemas. Vos decís que el cinturón o la correa no alcanza ya para sostener los pantalones. ¿Cómo se sale de eso? ¿A través de quién? ¿Qué países no participan del bloqueo y pueden relacionarse con Venezuela y comerciar con Venezuela? No darle una mano, sino tener un comercio libre que les permita a los venezolanos vender sus productos y a la vez comprar, porque Venezuela tiene una industria muy pequeña, muy incipiente, ¿no? No produce alimentos, no produce productos industriales y demás, ¿no? ¿Cómo se hace? El gran secreto que hay acá es la unidad del pueblo venezolano. Chávez nos dejó un legado, la unidad cívico-militar. Los venezolanos con Chávez dejan de ser venezolanos en 4 paredes de un cuartel o en la frontera con armas. Los militares, gracias al Chávez, son parte del proceso socializante y desarrollo de Venezuela. Podemos ver un militar, aparte del uniforme, de portar legítimamente las armas para defender la patria, ocupando cargos públicos, ocupando cargos de representación. Hace poco nuestro presidente Nicolás Maduro acaba de nombrar a un militar como ministro. Hay varios militares que son ministros, son alcaldes, son diputados, son gobernadores, como debe de ser. El hecho de que un venezolano porte un uniforme no lo diferencia sus derechos. La Constitución Bolivariana de Venezuela consagra esos derechos de estos militares. Y esa unidad cívico-militar ha permitido que ese conocimiento, esa tecnología que los militares en 4 paredes siempre ocultaron, ahora es parte de este proceso. Aparte de eso, que Einstein decía que no hay que temerle a las crisis. No podemos arrodillarnos, no podemos, tapar los ojos ante las crisis. Al contrario, la crisis nos emancipa las ideas de emprender nuevas ideas, adaptarnos a las realidades y buscar la salida. Hay que hacerlo. Y para muchos venezolanos, como es mi caso, yo creo que es la agricultura, es la producción de alimentos a corto plazo, pero eso significa al alcance del venezolano, que le permita al venezolano desarrollar, alimentos, no que nos traigan alimentos. Exactamente, porque el presidente Nicolás me lo decía, no queremos que nos regalen nada, por favor, nosotros tenemos cómo pagarla, déjenos pagar,
Nosotros tenemos el dinero para pagar nuestras necesidades, nuestros alimentos, nuestras medicinas, nuestros insumos, transporte, insumos médicos. Si la quieren ayudar a Venezuela, la tienen que dejar que trabaje libremente. Exactamente, déjenos tranquilos, nosotros no nos metemos con ningún país, respetamos las instancias. Fíjate, cuando Donald Trump fue electo, sabemos muy bien cómo fue la elección de Estados Unidos, el presidente Maduro fue respetuoso de la decisión del pueblo norteamericano. Entonces, ¿por qué no puede respetar nuestro destino, nuestra decisión? Entonces, creemos que, y eso lo ha tenido el presidente Nicolás Maduro hace poco, ha creado un financiamiento hacia la célula social productiva. ¿Cuál es? Por ejemplo, el caso, yo vivo en el estado de Sucre, en mi calle hemos organizado, hice una propuesta de crear los colectivos agrourbanos en la propia ciudad de Carúpano. ¿Qué eso permitir? Tomarle conciencia a los vecinos, aquellos que tienen espacios propios, hay muchas viviendas que tienen espacios, tienen patio, ¿ok? O viviendas que están a las costas de un cerro. Bueno, vamos a permitir ahí, a sembrar alimentos, con planificación, organización. En un área se crían las aves, en otra se pueden sembrar los tubérculos, las hortalizas, de forma bien organizada, bien planificada. Y las comunidades pueden producir su alimento inmediato. ¿Ok? Crear también en las diferentes parroquias, llamamos parroquias, pueden ser las comunas, los mercados periféricos. Que eso permita descentralizar los grandes mercados que hay en los municipios, porque últimamente los mercados municipales se han tomado para grupos de intereses. ¿Ok? Entonces no le dejan al campesino, no le dejan al productor vender sus productos, sino que le dan un precio irrisorio y luego ese producto es vendido a gran precio en estos grandes mercados. Claro. Entonces hemos querido, digamos, humanizar lo que es el proceso productivo, y eso lo ha planteado el presidente Chávez. Se creó el Ministerio de la Agricultura Urbana. Hoy en Venezuela, la emergencia, la crisis nos permitió crear el Ministerio de la Agricultura Urbana. ¿Cómo desarrollar en las grandes ciudades todo el proceso agrícola? Venezuela tiene una división social con un sector de la población que no apoya el gobierno de Nicolás Maduro y que no lo votó, o tal vez lo votó en su momento y hoy no lo apoya. Esa división ha generado, por lo menos en los medios de comunicación a nivel internacional, incluso noticias falsas. Alguien se autonombró presidente, fue apoyado incluso por Estados Unidos y por otros países. ¿Cómo es esa vivencia interna hacia adentro de las fronteras de Venezuela? Antes de darte esta respuesta, debo recordarte algo también, un legado del presidente Chávez. Chávez eliminó la pesca de arrastre. Ya ese criminal que hacían las grandes corporaciones pesca, que arrastraba todo el suelo marino, eso se acabó. Cuando antes de Chávez, el pescado no llegaba a la orilla del mar. Lo sacaban antes. Exactamente. Entonces, y se lo llevaban. Acabó con toda la flora, acabó con toda la reproducción de la pesca en el suelo marino. Ahorita no, eso se eliminó, y ahorita te voy a explicar, cualquiera puede ir a la orilla de cualquier costa venezolana, ahí puedes traer el alimento marino, ¿entiendes? Y ahora, referente a lo que tú planteabas, fíjate que en el 2015 la oposición gana el Parlamento Nacional. Sí. El presidente Nicolás Maduro lo reconoció democráticamente. ¿Sabe qué sucedió? Siendo juramentado un diputado de oposición, si no me recuerdo, se llama Henry Ramos Alú, secretario por más de 30 años del Partido Acción Democrática, porque ellos se turnearon. Un año le tocaba a Acción Democrática, otro año le tocaba a Un Nuevo Tiempo, después le tocaba a Voluntad Popular. Y Primero Justicia también se incluyó en esa rotación. Justamente para presidir la Asamblea Nacional. El momento que este diputado de Acción Democrática se está juramentando como presidente, ahí mismo amenazó a Nicolás Maduro y le dijo: en 6 meses te quitamos el poder. Esto sucedió en Venezuela y los medios de comunicación callaron sobre eso. A partir de ahí la Asamblea Nacional se convirtió en el arma principal de la injerencia política extranjera para defenestrar el proyecto bolivariano. Porque no es Nicolás Maduro, ni tampoco era Chávez. Es el modelo socialista humanista que tiene ahorita Venezuela. Que los intereses de los que hemos llamado los amos del valle,
las grandes corporaciones, los sectores empresariales, los medios de comunicación. Porque hay que entender que los medios de comunicación en Venezuela son empresas grandes, son corporativas, mediáticas. Los dueños de los medios no solamente apuntar a un medio de comunicación, detrás de ellos hay empresas, hay corporaciones económicas. El rompimiento que hubo del presidente Chávez con, por ejemplo, Radio Caracas Televisión. La gente mira a la televisión, no. ¿Y qué detrás había unas empresas grandes, mafiosas, que por tantos años, creo que fueron 15 años, manejaban todo lo que era la compra de aviones militares de Estados Unidos, los F-16. Ellos se encargaban no solamente de comprar los aviones, sino los repuestos. Estaban en el negocio. Estaban en el negocio. Eso cuando el presidente Hugo Chávez llegó, por supuesto, el presidente Chávez defendió estos intereses. Eso conllevó al rompimiento de Hugo Chávez con las grandes corporaciones mediáticas. ¿Entiendes? Ahora, ¿qué aconteció en este momento? Cuando amenazan a Nicolás Maduro de prácticamente sacarlo del poder, entonces se generó esta reacción que hubo de, en vez de cumplir las normas institucionales, el poder legislativo se encarga de legislar las leyes y controlar el gasto público. Esa es la función del diputado. No, ahí se convirtieron únicamente en esa arma política, ¿ok? Luego vino el diputado Julio Borges, Primero Justicia, ya sabemos muy bien qué es lo que aconteció. Anda huyendo del país, motivado a unas situaciones penales que se cometieron. Luego vino un diputado de Un Nuevo Tiempo, también de oposición, y le tocaba en el turno a Voluntad Popular. Ahora, ¿cómo llega este diputado Juan Guaidó eso es una circunstancia, eso fue una casualidad, porque le tocaba justamente a Voluntad Popular. Quien tenía ese cargo, quien tenía ese puesto para ser diputado era la esposa del dirigente de Voluntad Popular, Leopoldo López. Que estaba Lilian Tintori era quien iba a ocupar ese cargo. ¿Por qué? Porque Juan Guaidó, nosotros sabemos dónde viene, él viene del movimiento estudiantil. Él, cuando comenzaron las guarimbas contra Chávez, la violencia en la calle, pues fue un instrumento también de guerra, utilizado por Estados Unidos, financiado por Estados Unidos. Ahí, fracasando Estados Unidos cada estrategia de fenestrar el proyecto bolivariano, la violencia se iba transformando, no se eliminaba, se iba transformando, y surgieron las guarimbas, ¿ok? Entonces, este joven Juan Guaidó era el líder de los cabilleros. ¿Qué eran los cabilleros? Los jóvenes formados en Puerto Rico, en Colombia, para generar la violencia en la calle. Entonces, este muchacho liderizó estos cabilleros, ¿ok? Por mucho tiempo. Y cuando vino la situación de la acción que cometió Leopoldo López, la salida, ¿ok? Que se generó una violencia, eso fue, recuerdo yo que fue el Día de la Juventud, no recuerdo qué año, creo que son 2014, se celebraba los 200 años de la victoria, la batalla de la Victoria, donde José Félix Rivas prácticamente se llenó de gloria con los jóvenes de los seminaristas, enfrentando al ejército de José Tomás Bove, que fue una derrota total de este ejército español. El presidente Nicolás Maduro se fue con su equipo de gobierno a la Victoria. Eso queda como alrededor de, te voy a decir, a 3 horas de Caracas. Eso fue aprovechado por los sectores de oposición y llenaron a Caracas de sangre, de sudor, de violencia. Ahí fueron muertos varios jóvenes, ahí se quemó la fiscalía del Ministerio Público, se sembró de terror prácticamente. Y ahí es donde Leopoldo López surge ante los medios de comunicación y él decía claramente: no vamos a dejar la calle hasta que quitemos a Nicolás Maduro del gobierno. Eso prácticamente fue una declaración de guerra. Actuaron los tribunales, actuó la justicia, este líder fue detenido, por lo tanto, su esposa ocupaba esa responsabilidad política. ¿Ok? Cuando llegó la discusión de las planchas, digamos las nominaciones a las elecciones parlamentarias, Lilian Tintori decidió dejarle el puesto a Juan Guaidó, que era quien era su jefe de seguridad. ¿Ok? Le pagó esa responsabilidad de cuidarla, tanto ahí es donde llega Juan Guaidó a la Asamblea Nacional. Como una devolución de favor. De favor, exactamente. Una persona, le voy a decir, usted puede hacer el seguimiento, si ha presentado alguna ley, si ha presentado alguna propuesta que conlleve no solamente a la legislación. Cada diputado
en su circunscripción electoral debe representar los intereses de sus electores. Y en marzo de cada año debe rendir cuenta de su año de legislación. Yo preguntaría, Juan Guaidó ha discutido sus decisiones que lleva al Parlamento. Juan Guaidó ha llevado alguna propuesta de necesidad de sus electores. Yo estuve en una oportunidad en Chile. Fui a Valparaíso a ver el Congreso, el funcionamiento legislativo. Y los diputados que representan las comunas, para poder hablar en el Parlamento chileno, debe anunciar cuál es la comuna que representa. Y tiene que haber, en el paraninfo parlamentario, tiene que haber representación de esa comuna. Así tiene que ser el parlamentario en Venezuela. ¿Entiendes? ¿Y cómo es que toma ese lugar Guaidó y asume ese poder y ese rol? ¿Quién lo apoya para eso? No, te voy a explicar algo, como yo te decía. Las guarimbas se transforman. Eso fue preparado. Sí. Eso fue preparado, muy bien preparado, tanto así que no fue compartido por los partidos políticos de oposición. Juan Guaidó tomó esa decisión de juramentarse en la vía pública. Claro. Porque no tenía autodeterminarse, autonombrarse. Se autonombró. ¿Por qué? Porque los partidos de la Asamblea Nacional, que son opositores todos, no lo compartían. No compartieron eso. Inclusive Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo. Pero logró algo de apoyo después cuando ellos viajaron a Estados Unidos, por supuesto, y el secretario de Estado norteamericano les leyó las cartillas. Claro. ¿Entiendes? Pero te voy a explicar algo. En enero van a elegir nueva directiva de la Asamblea Nacional Venezolana. ¿Qué va a pasar con este presidente encargado? ¿O vendrá otro presidente? O sea, está la situación que se presenta ahorita en la oposición. Así que hay una renovación de la Asamblea. Todos los años, en enero se elige, el 5 de enero. Una vez al año. Sí, el 5 de enero se elige la nueva directiva de la Asamblea Nacional. Pero, ¿y los miembros de la Asamblea? Todo eso cambia. Este año. El presidente, vicepresidente y el primer y segundo vicepresidente de la Asamblea son cambiados cada año. Pero me refiero a los integrantes de la Asamblea. ¿Cuándo hay elecciones para el cambio? Se está convocando en Venezuela para el año que viene unas elecciones parlamentarias. ¿Y se renueva una parte o toda? No, toda la Asamblea Nacional. Toda la Asamblea, todos los representantes. Exactamente. Va a haber una elección, eso se espera, ya está anunciada. Bueno, y los bolivarianos, los rusanos, estamos trabajando en función de eso. Y algo importante, que es importante esto, los cargos de representación popular en Venezuela, bajo el legado de Hugo Chávez, le daba importancia a la mujer. El 60% de la representación popular está en manos de las mujeres. Un 25% en manos de los jóvenes. Usted puede ver Venezuela y puede ver gobernadores, alcaldes, diputados, concejales, que son muchachos de 16, 20 años. Yo, por ejemplo, orgullosamente estoy en el estado de Sucre con el gobernador Edwin Rojas, un joven que apenas llega ni los 30 años. Y estamos apuntalando lo que debe ser el desarrollo del estado de Sucre como una plataforma de desarrollo económico para el oriente del país. ¿Por qué? Porque el 70%, como te repito, del alimento marino se genera en el estado de Sucre. El mayor peso del gas de Venezuela está allá también en el estado de Sucre. El turismo y también el cacao. ¿Qué otras cosas produce Venezuela o producía y hoy no produce? Bueno, ¿Ganadería? Ganadería, sí. Estaba la ganadería, estaba la pesca, los rubros, más que todo el maíz, el arroz. Y ahorita, por supuesto, ha permitido generar otras alternativas de productos, ¿entiendes? Por ejemplo, en la parte porcina, que era habitual en algunas regiones del país. Hoy la mayoría de los estados en Venezuela te están produciendo el ganado porcino. Se ha ampliado la producción a otros estados. La cría de cabra, la cría de bovino. Entonces se están generando ciertos laboratorios, digamos así, a través del Ministerio de Agricultura y Cría. O sea, por ejemplo, el caso mío por experiencia, yo tuve 10 años en una zona alta del estado de Sucre, del oriente del país, que es una zona muy turística, por cierto. Estuvimos a través de la estrategia de invernación, producíamos pepinos, tomate, y eso permitía, por supuesto, miscuirse, porque el periodista
nosotros sabemos que todo el tiempo no estamos haciendo periodismo, pero también tiene que tener una alternativa en función de participar en el proceso productivo en Venezuela. No, por supuesto. ¿Cómo habló del turismo, o hablaste, Johnny, del turismo? Estamos con Johnny Burgos, que es periodista y presidente de la Cámara Académica de Periodismo Simón Bolívar en el estado de Sucre y director político del Frente Bolivariano de Comunicadores Socialistas Che Guevara, de Gran Polo Patriótico. Lo digo como para recordar a los televidentes con quienes estamos hablando. Hablaste de turismo. ¿Cómo es el turismo teniendo en cuenta la información de Venezuela, que es un país que tiene un dictador, que no es democrático? Porque eso es lo que se repite y eso es lo que algunos siguen creyendo. Acá también, en Argentina, también se ha mentido bastante y se han creído muchas cosas que después no se pudieron corroborar. Pero mientras tanto se dicen, y de Venezuela también. Hay turismo en Venezuela, la gente va, viaja de otros países, encuentra servicios, porque el turista quiere ir a un lugar a comer, un hotel, salir, viajar, recorrer lugares. ¿Se puede hacer eso? El turismo en Venezuela, pienso yo que el 70% es silvestre, es la propia naturaleza y cuyas características varían. El turismo, por ejemplo, en mi pueblo, en el llano, ahorita se hace el agroturismo. Las haciendas productoras de ganado, de agrícola, han incluido el turismo y desarrollan ciertas infraestructuras para que la gente vaya, conozca cómo es el arte llanero, cómo es el arte del caballo, la cría del ganado, todo lo que es la cultura del llano. Compaginar, por supuesto, con los ríos, las navegaciones, su flora, su fauna. En los Andes tenemos las grandes montañas. La naturaleza, prohibió a Venezuela del pico más alto del mundo, las 5 montañas nevadas de todo el tiempo. Ya, por ejemplo, para este mes se suceden las grandes nevadas en Mérida, que son, yo calculo, es asombroso cómo se mantiene, y gracias a Dios sigue esa bendición. Hacia la zona de Maracaibo, la zona caliente, la zona petrolera, y todo lo que es la costa venezolana, que eso lleva a tener playas de diferentes, digamos, características. Y también tenemos lo que es el turismo de la urbe, de Caracas, sus museos, sus monumentos. Y igualmente, hay algo también que es característico, que es el turismo religioso. Te iba a preguntar sobre la posición de la iglesia, ya que estábamos hablando de turismo religioso, y algo de la iglesia, la posición política de la iglesia. Indiscutiblemente que la iglesia venezolana, para cuando sucedieron las primeras intentonas de fenestrar al presidente Hugo Chávez, jugó un papel contrario a los intereses venezolanos. Para el año, en abril, ocurrió en el 2002, el golpe de Estado contra Hugo Chávez, se descubrió una estrategia que se generó en Puerto Rico que llama el jaque mate el rey. Es decir, el laboratorio en los Estados Unidos se manejó la estrategia del ajedrez, como los medios de comunicación, los estudiantes, los empresarios, los sindicatos, la iglesia, jugaron ese papel importante de poco a poco, a través de una planificación, tratar de mermar la voluntad, la simpatía del pueblo hacia Hugo Chávez. Y la iglesia fue una punta de lanza. Yo soy cristiano toda mi vida, comulgo con el mensaje de Jesucristo. Y me da tristeza cuando iba a una iglesia a recibir la palabra de Cristo, veía cómo en el púlpito el sacerdote, a quien uno admira, uno respeta, se convertía como un actor político. Y así se sucedía cada vez que ellos visitaban las comunidades. Y eso poco ha cambiado. Sí cambió cuando vino, por supuesto, el Papa Francisco. Ese sí le ha puesto coto a la injerencia de la iglesia, porque llamaba abiertamente. Ha sido uno de los que ofreció mediación el Papa. Como no, y siempre está presto al diálogo. Incluso ahora hay gestiones como para que haya una mediación, un encuentro. El problema es que vemos que la oposición va a la iglesia
o busca la bendición del cura, pero al salir de eso, inmediatamente lo que piensa es asesinar, matar a todo aquel que seamos chavistas o nos parezcamos. Por ejemplo, en las guarimbas, eso no es invento nuestro, eso está en los medios de comunicación, en las imágenes. Los curas, los padres en la pueblo iglesia bendiciendo a aquellos jóvenes anarquistas que salían a asesinar, quemar personas, destrozar a Venezuela. Ahí estaba como bendiciéndolo. Sí, sí. Mira, paradójico. Ocurrió algo dantesco en Venezuela en las guarimbas. Venezolano por ser color oscuro, piel oscura, venezolano que por su manera de hablar o de comportarse parecía ser un chavista, eran quemados vivos, eran perseguidos. Hubo un tiempo que en las casas de los chavistas se le marcaban con cruces en función de que en la noche y en la madrugada fueran a atentarlos, a quemarlos con tu familia. Eso pasó en Venezuela. ¿Cuál es la realidad hoy en Venezuela? ¿Se han tranquilizado un poco las cuestiones en la calle? ¿La atención está en la sociedad? El mensaje del presidente Nicolás Maduro, por muy duro que sea la situación, es un mensaje de paz, de diálogo, de armonía. Y ya los medios, la mediática no puede inventar videos, no puede inventar imágenes, como se hacía antes. Claro. Y yo pienso que ha pasado ya meses en que la mediática, que todos los días, porque inclusive las transnacionales de la comunicación importaban corresponsables hacia Venezuela o contrataban periodistas venezolanos con la simple idea de proyectar las imágenes. Inclusive te voy a explicar algo. Nos percatamos las fake news, por ejemplo, las noticias falsas, eso era casi todos los días. Hoy no ocurre. Hoy no ocurre eso, hoy no está ocurriendo porque ya es como una especie de un cansancio, pero no basta la confianza, porque las guarimbas no se eliminan, se transforman. Y te voy a explicar algo, muchos corresponsales se prestaron cuando se atentaban contra los militares. Es decir, muchos de los atentados que hicieron contra los militares, ya estos corresponsales sabían, llevan primero al sitio. Y ponían sus cámaras a punto en función de que cuando escuchaba la explosión, las imágenes veían cómo los militares volaban con la explosión. Ya estaba preparado. Exacto. Yo lo llamo el periodismo de las puestas en escena. Claro. El periodismo de estudio, ya todo estaba preparado. Inclusive, yo presencié en Caracas cómo los muchachos que iban a las guarimbas posaban, lo que llaman el periodismo de utilería. Usted veía la gran cantidad de fotógrafos, camarógrafos que habían de este lado, y estos muchachos practicaban la escena que iba a salir a proyectar en la prensa internacional. Y cuando uno decía 1, 2, 3, comenzaban a actuar. A veces inclusive corregían. No hiciste el movimiento, quedaste mal, hasta que por fin 2 o 3 veces. Un set de televisión, de cine. Sí. 2 últimas preguntas o una referencia. Venezuela tiene petróleo, tiene gas, oro, tiene agua y tiene el coltán, que es el que se utiliza el oro azul. El oro azul, ¿no? Tiene recursos genuinos, naturales, propios, y el poder lo quiere, el imperialismo lo quiere. ¿Cómo se sale de políticamente, porque acá hay decisiones políticas para que Venezuela pueda estar libre, democrática, desarrollarse como país, darle una mejor calidad de vida, educación, salud, vivienda, dignidad, felicidad a sus habitantes? Brevemente, que ya estamos terminando el programa. Fíjate, hace poco, son muchas cosas para hacerlo breve, pero bueno. Hace poco, como vamos, 67 años del nacimiento del presidente Hugo Chávez Frías. Se nos murió muy joven, ¿sabes? Sí, muy joven. Muy joven. Pero, como pasó con Néstor Kirchner. ¿Cómo no? Con muchas dudas sobre esa muerte de Chávez. Estamos recordando al héroe palestino, Arafat, mucha conciencia. Pero sin embargo, el presidente Chávez nos dejó un gran legado. La proyección de Venezuela a nivel internacional. Chávez enfrentó el oligopolio del imperio norteamericano y creó lo que era visionario como Bolívar, la parte multipolar. Eso conllevó que Venezuela a estas alturas tiene ese grandes aliados. Tiene a Rusia, tiene a Irán, tiene a China, tiene a la India, y así se van sumando otros países. No estás solo. No estamos solos. Es más, hay algunas voces dentro del proceso revolucionario que le plantea al presidente Maduro crear ya las bases militares de Rusia y de China en Venezuela, y no esperar más, tomando en cuenta que
en Colombia hay 17 bases militares. ¿Qué es importante? Mire, esto es importante, disculpa. Es interesante comentarlo aquí en Argentina. ¿Cómo se explica que Estados Unidos llegó a Colombia a tratar supuestamente de enfrentar el narcotráfico? ¿Tú sabes cuántas son las hectáreas sembradas en Colombia de la cocaína? 200.000 hectáreas. ¿Y dónde están estas hectáreas? En la frontera de Venezuela y Ecuador. Entonces la cocaína es utilizada como instrumento político porque la primera estrategia de Estados Unidos era desprestigiar al gobierno, a los gobernantes venezolanos, acusándoles de narcotráfico. Ahora, ¿quién se explica? ¿Cómo tú vas a acusar a un líder revolucionario de narcotráfico si es Estados Unidos que controla la cocaína en Colombia? Y Colombia nunca es afín de Venezuela. No. Entonces, es a través, fíjate, entonces, el gobierno venezolano plantea la injerencia norteamericana de intentar apropiarse de la riqueza, más que toda la energía. Recuerden que Estados Unidos, sus reservas duran 22 años. ¿Qué va a hacer Estados Unidos después de 22 años con sus reservas de energía? Pero yo voy más allá. Yo pienso, por eso que yo digo que la gran esperanza de ustedes, Argentina, es la esperanza de Venezuela. ¿Por qué? Porque Estados Unidos está queriendo crear un bloque militar. Si tiene a Colombia, tiene Ecuador, tiene a Panamá, Nicaragua, las manos de Nicaragua que están dando pelea. Ahorita está México, que se suma a la pelea, está Bolivia. Pero si Estados Unidos le pone la mano a Venezuela, tiene a Guyana, tiene a Brasil, tiene a Colombia y Ecuador. Y si le pone la mano a Venezuela, ¿quién lo saca? Claro. ¿Quién lo saca? Es mi opinión, y lo he dicho, la idea es crear esa fortaleza, porque tiene la reserva más importante del mundo de petróleo, de energía, de bioxicidad. Tenemos que mirar más allá de que esto es únicamente por las riquezas, no, es una estrategia militar. Claro, una estrategia militar de dominación. Tomando en cuenta que ya Estados Unidos no puede competir contra Rusia, ni puede competir contra China, no puede competirlo. Claro. Cuando es geopolítica la cosa. Es lo que planteaba Chávez. Ahorita en este momento, a nosotros nos sorprendió en Venezuela cuando el presidente Trump retiró la orden de invadir Venezuela militarmente, porque esa orden se dio. Y nos sorprendió mucho. Pero los estudios le daban a él de que iba a hacer algo contrario al éxito que él esperaba. Indudablemente que Venezuela no puede competir militarmente de tú a tú contra Estados Unidos. Estamos de acuerdo. Pero allá llegaron los buques rusos. Allá llegaron los asesores de China. Pero Venezuela hoy cuenta con 4 millones de milicianos. Lo que son los ciudadanos puestos en armas a defender la patria. Yo soy miliciano. Yo soy corresponsal de guerra. Yo me formé con Chávez. Pero sería triste llegar a una situación militar. Pero Chávez siempre decía, para tener la paz sólida tenemos que prepararnos para la guerra. Y nosotros estamos dispuestos por el idear. Esto no es una cuestión de color político, esto es una cuestión de Chávez, de Maduro. Es la responsabilidad que tenemos nosotros de defender el legado bolivariano. Y yo quiero para final recordarte que aquí llegaron jóvenes militares. Cuando Argentina enfrentó por defender a sus Malvinas, aquí vinieron jóvenes militares. Aquí murieron muchachos nuestros militares. Aquí estuvo en el año 1848, si no me equivoco, José Antonio Páez, héroe de la independencia, como presidente. Páez se dio aquí. ¿Sabe qué se dio Páez como ejemplo de Argentina? La inseminación artificial del ganado. De la ganadería. De la ganadería. Y también en el año 2013, por favor, Hugo Chávez fue el primer presidente que vino con la mano tendida a Argentina. Aquí Chávez, si no me equivoco, no me recuerdo, son 5.500 millones de bolívares que le dio a la Argentina para salvar la crisis económica. Es decir, eso no es raro ver a los venezolanos. Y finalmente le pido a mis hermanos argentinos, donde ustedes vean a un venezolano, tiéndenle la mano, abrácenlo, respetando sus ideales, su posición, porque abrazando a un venezolano, tendiéndole las manos, están viendo a Bolívar, están viendo a esos militares que vinieron a luchar a los de ustedes, y están viendo a Hugo Chávez también. Y escucharlos. ¿Cómo no? Gracias, Johnny. Igualmente, Dios te bendiga. Un placer. Gracias. Le agradezco a Johnny el hecho de que haya venido, una charla linda, una charla para repetir, para continuar, podríamos hacer varias horas. Gracias a ustedes por estar. Y aquí está el símbolo de la resistencia venezolana. Y nos encontramos. Nuestra bandera. Este es el símbolo de la protesta contra el bloqueo norteamericano.
En todas partes venezolanas debe izar su bandera en signo de resistencia. Y viva pues la gran patria que es Latinoamérica. Gracias, Johnny. Nos encontramos la semana que viene. Muchas gracias por estar. Podré dar